Dios les bendiga. Disculpen llegar tan sobre la hora. Es una alegría, es un honor, es un privilegio. Estamos agradecidos al Señor por estar esta tarde con ustedes. La verdad que es una iglesia a la que aprecio, amo. Tengo hermanos aquí a los que amo, respeto en el Señor y siempre es una alegría encontrarnos y poder compartir la palabra de Dios. Y como no me han pedido ningún tema en particular, ocurre lo que siempre ocurre en estos casos, que uno viene preguntando al Señor y preguntándose qué es lo que Dios tiene para nosotros en este momento. Antes de ir a la palabra, quiero decirles que me alegra ver, cuando vine, no sé cuándo fue la última vez que estuve, 4 años tal vez, que estaban presentando el proyecto de cómo iba a ser el salón. Y me alegro en el Señor de lo que en ese momento ustedes presentaron y era solamente un dibujo, hoy es una realidad, gracias a Dios por esto. Vamos a empezar en esta tarde, como estamos de aniversario, leyendo un salmo. ¿Qué le parece? Salmo 95, en 28 años que cumple la iglesia, cuántas cosas han cambiado. Cómo van cambiando los tiempos, un poquito tal vez vamos a hablar después de esto. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo fiel. Y me gustaría como introducción a esta conferencia dejarles un pensamiento. No sé si llega esto a ser un sermón. Me gustaría leer con usted el libro de los Salmos en el 95, Salmo 95, y compartir unas breves reflexiones de la palabra de Dios que nos ayuden a repensar lo que significa para nosotros como pueblo de Dios reunirnos en la presencia de Dios. Por estos 28 años, ustedes se han venido reuniendo en el nombre del Señor, predicando la palabra de Dios, adorando al Señor, disfrutando la comunión. Y parte de lo que han estado haciendo estos 28 años está condensado aquí en este Salmo número 95 y tal vez nos sirva para repensar la importancia que tiene el reunirnos en la presencia de Dios. Le voy a pedir que me acompañe en la lectura, vamos a ponernos de pie y vamos a leer el Salmo 95. Dice así la palabra de Dios: venid, empieza con una invitación, venid. Aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, otra invitación, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga en su corazón. No han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Este es un precioso salmo de David. ¿Y cómo sabemos que lo escribió David? No tiene ningún título el salmo. Y sabemos que lo escribió David porque es el salmo que más veces se cita en el Nuevo Testamento.
Y cuando el escritor a los hebreos cita este salmo, particularmente cita esa frase que hemos leído al final, si oyeres hoy su corazón, su voz, no endurezcas tu corazón. El escritor a los hebreos dice, como dice David. Y sabemos entonces, por el libro de Hebreos, que David es el escritor de este salmo. Este salmo tiene que ver con el primero de los mandamientos. Todo en nuestra vida se define a partir de esto. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida? Todo en tu matrimonio, en tu carrera, en tu trabajo se define a partir de esto. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida? Por eso el decálogo de Moisés, el primero de los mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es un lugar que Dios no comparte con nadie. Es un lugar exclusivo y excluyente. Y en este salmo tenemos la invitación del pueblo de Dios a venir a celebrar a Dios, a traer gratitud. Hemos visto allí que hay una repetida invitación, venid, venid. Y antes de mirar el salmo quiero decir lo importante de esa invitación. Lo importante de esa invitación es que el salmista está proponiendo una experiencia de comunidad, una experiencia de familia, una experiencia compartida. Y esto es sumamente importante en la experiencia de gratitud y de alabanza. ¿Sabe por qué? Porque la palabra gratitud, especialmente la palabra gratitud en el Antiguo Testamento y muchas veces alabanza, implica por sí mismo el término hebreo que es un acto público. Usted sabe que no es lo mismo sentirse agradecido, no es lo mismo estar agradecido que dar gracias. Son dos cosas muy diferentes. Porque dar gracias es un acto. ¿Recuerda usted los 10 leprosos a los que Jesús sanó? Usted imagínese esas personas marginadas de la sociedad, separados de su familia, de pronto ver que Jesús los ha sanado y que pueden volver a su familia, que pueden volver a la comunidad. ¿Usted piensa que se habrán sentido agradecidos o habrán estado disgustados con que Jesús los sanó? ¿Habrán estado contentos, felices por lo que ocurrió? ¿Se habrán sentido agradecidos por la sanidad? Supongo que sí. Es probable que los 10 se sintieron agradecidos, pero solo uno dio gracias. La convirtió a la gratitud en un acto público. Por eso la Biblia no dice, siéntanse agradecidos. Tampoco nos dice, estén agradecidos. Dice, den gracias. Con lo cual se presupone una convocatoria en la que necesitamos expresar como comunidad de fe nuestra gratitud al Señor. Semanalmente ustedes por 28 años se han reunido para adorar al Señor y para juntos como familia del Señor dar gracias a Dios. Y hoy nos juntamos y miramos para atrás y venimos para decir gracias, Señor. Y no es lo mismo hacerlo solo. Por eso está la invitación, venid. Escuche lo que un escritor, pensador, filósofo cristiano, C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, dice algo sumamente sugestivo al respecto. Quiero que por favor le hinque los dientes a este concepto. Dice C.S. Lewis en su libro Reflexiones de los Salmos: el hecho más obvio con respecto a la alabanza, sea a Dios o a cualquier otra cosa, se me ha escapado toda mi vida. Pues la limitaba solamente a considerarla como un elogio o una aprobación. Y nunca había notado que toda alegría espontáneamente necesita ser compartida para que llegue a su clímax. Lo que él está diciendo es que cuando brota espontáneamente la alabanza o la gratitud, si usted no la comparte, no la hace pública, se produce un cortocircuito en nuestras emociones. Por eso no es lo mismo ver un partido del Mundial solo que verlo con otro. ¿Por qué? Porque cuando usted va a gritar un gol, y claro que lo puede hacer solo, pero si usted va a vivir ese momento solo, vio una jugada
Y de pronto hay otras personas que están en la casa y no la vieron. ¿Qué es lo que naturalmente surge a usted? Llamar a otro, Juan, vení a verlo, no te pierdas esto. ¿Por qué surge naturalmente el querer compartirlo en vez de disfrutarlo? Nuestras emociones sufren un cortocircuito si nosotros no compartimos lo que queremos elogiar. Por eso lo primero que hacemos cuando gritamos una jugada, un gol, es mirar a alguien al lado. ¿Viste eso? Y lo gritamos. Y no es lo mismo gritar un gol solo que gritarlo en familia. No es lo mismo estar solo en casa dando gracias a Dios que venir como familia y decirnos unos a otros, el Señor ha sido bueno, alabemos al Señor, demos gracias y escuchamos los testimonios y vemos lo que Dios está haciendo en la vida de todos y cada uno. Entonces es necesario decir venir, es necesaria la convocatoria, es necesaria la experiencia de comunidad, la adoración, la alabanza y la gratitud. Surge ese cortocircuito si no se responde a esta invitación. Debe ser algo compartido. Habiendo dicho esto, y puesto que nosotros nos hemos convocado en el nombre del Señor, yo quisiera desdoblar este salmo en las tres partes naturales que tiene para entender cómo debe ser nuestra actitud delante de Dios. ¿Cómo es que venimos a adorar al Señor? Y en primer lugar, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración al Señor debe ser rebosante. Mire cómo empieza el Salmo. Venid, aclamemos alegremente. Y esto implica que es algo que rebasa nuestras emociones. Por eso la alabanza debe ser algo rebosante. Debe ser algo alegre. Venimos con un corazón dispuesto y lleno. Usted sabe que la palabra latina para alabanza es la palabra pretium, que es nuestro término precio, es decir, cómo vos tasás algo. Nuestra alabanza, nuestras oraciones, nuestras experiencias de comunidad, de fe, de pueblo de Dios, de familia de Dios, expresan cuánto nosotros tasamos a Dios. ¿Cuánto vale Dios para vos? Eso es lo que nosotros decimos en la manera como expresamos nuestra devoción, nuestros cánticos, nuestras ofrendas, nuestras oraciones. Por eso David dice, debe ser algo rebosante, porque es delante de su presencia. Dice, lleguemos, verso 2, ante su presencia. Es rebosante porque capta la idea de que estamos en la presencia de Dios y Dios es el centro. Lamentablemente, y obviamente todo este salmo habla de lo que es un culto, lo que ocurre cuando la iglesia se reúne. Lamentablemente, el culto cristiano ha dejado de ser teocéntrico y es básicamente humanista. Usted escuche las predicaciones, escuche las alabanzas y se va a dar cuenta cómo el humanismo se ha filtrado en el culto, donde Dios ya no es el centro, es el hombre. Yo vengo para que Dios me ayude, me conteste, me sane, me provea. Y todo es mí, y yo. Aún la alabanza se ha tornado totalmente humanista, donde es lo que yo siento y lo que yo quiero y lo que yo voy a hacer. Y si nos referimos a Dios, a veces solamente es para decirle lo que tiene que hacer. Mire usted algunas de las alabanzas que se usan mucho hoy para rendir culto a Dios, ¿no? Y que Dios mande la lluvia y que mande el fuego y que se pare, que se levante, que baje, que suba. Y es un montón de órdenes donde el centro somos nosotros diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. Y no es Dios, su gloria, su majestad, su autoridad, su soberanía. Lo rebosante de nuestra alabanza, de nuestra gratitud, es por quién es Dios. Y Él va a dar la razón. Porque Jehová, verso 3, es Dios grande
y lo presenta como el creador de todo lo que existe. Nuestra adoración debe ser rebosante, pero en segundo lugar, hay otro venid. Verso 6. Y él va a decir, pero nuestra adoración debe ser reverente. Mira ahora lo que dice el Salmo en el verso 6. Venid, adoremos y postrémonos. Y esta es una expresión muy fuerte. Es decir, lo rebosante, lo alegre, no debe ahogar lo reverente. Porque estamos delante de Dios. A mí me sigue llamando la atención que ahora a Dios lo tuteamos en los cultos. Y Dios sigue siendo Dios. Y Dios es nuestro papá, pero no es nuestro viejo. Dios es nuestro Padre, pero Él sigue estando en el cielo y nosotros en la tierra. Y esta es la idea que se capta aquí cuando usa una expresión muy fuerte, porque usa el término arrodillar, pero usa el término postrar, que es literalmente caer de boca. Y a algunos particularmente les gusta esto, porque dice, caigámonos delante del Señor. Por allá en el siglo XV, un predicador llamado George Fox dio origen a una forma particular de culto. Y ellos suponían que cuando estaban en la presencia de Dios y el Espíritu Santo estaba obrando con libertad, empezaban a temblar, ¿no? Y se los conoció como los cuáqueros. Tal vez ha escuchado este nombre. ¿Ha escuchado la frase, es más bueno que el cuáquer? ¿Ha visto la fotito del gordito ese con el sombrerito? Bueno, ahí lo tiene a Fox. Y la palabra quaker sin la R final en inglés quiere decir temblor. Entonces, como la evidencia de que el Espíritu Santo estaba obrando, empezaban a temblar y había gente que se caía. Entonces, de ahí viene la experiencia cuáqueros. Y esto se terminó resucitando en el siglo XX por personas que empezaron a pensar, bueno, es que tiene que haber una evidencia de que el Espíritu está obrando. Y usted permíteme que haga esta digresión, porque en medio de tantos cambios que han ido pasando, mucha de la gente vive su fe hoy a través de los medios de comunicación. Y usted sabe que cuando esto empezó a tomar forma, particularmente en los Estados Unidos, donde surgió la iglesia electrónica, no sé si sabe usted lo que es, ¿no? Que usted puede ser miembro, por ejemplo, de la iglesia aquí en Santa Fe, pero vivir en Chubut. Y así se empezó a manejar la iglesia electrónica, es decir, ponen una cámara y entonces usted puede estar en la otra punta de los Estados Unidos y ser miembro de esta iglesia. Lo único que tiene que hacer es comprar nuestra señal, nosotros les mandamos los bosquejitos, usted el domingo ve la televisión, ve el programa, manda el cheque y esa es la iglesia electrónica. Entonces tiene gente por todo el mundo. Ahora, ¿cómo usted percibe a través de un medio de difusión que realmente el obrar de Dios está allí? Entonces había que hacerlo sensorial, tenía que ser algo que se vea, que se pueda palpar. Y allí se resucitó esta cuestión de los cuáqueros. Es interesante, obviamente, que después de 20 siglos, la Biblia nos tiene que volver a aclarar esto. Porque tal vez usted, y digo esto porque me ha tocado lamentablemente mucho tiempo, dedicar mucho tiempo del tiempo que tendríamos que usar para enseñar la Biblia, para explicar cosas que la gente se confunde mirando programas de televisión y cosas así, ¿no? Lo llamativo de esto es que en estas maneras de querer evidenciar el poder de Dios, para que la gente tenga la señal de mi iglesia y no la de otra iglesia, había que crear una atmósfera y la persona empezar a crear una expectativa. Y ahí viene el Espíritu, y entonces la gente va a empezar a caerse. Y es que todas las caídas en la Biblia son para adelante. Nunca una persona en la Biblia se cae para atrás. Y lo digo por este término que está aquí.
aún Juan en Apocalipsis, porque esto es literalmente inclinarse delante de Dios. Y la diferencia está que cuando usted se inclina hacia adelante es un acto voluntario. No es una experiencia como en los cultos paganos, que la gente se caía para atrás. Y si es para adelante y es un acto voluntario, usted ya no necesita la mano de una persona más espiritual y con una unción especial. Con lo cual ya desaparece la escena central de un predicador o de un pastor. Cada vez que la Biblia habla de la postración, habla de un acto voluntario donde literalmente las personas llegaban a besar el suelo. Es un acto de descreación, es decir, la persona literalmente siente, me hago uno con la tierra. Por eso dice, arrodillémonos delante de nuestro hacedor. ¿Por qué está la referencia a Dios como nuestro hacedor? Porque en ese acto, digo, como de descreación, es como que el hombre se vuelve uno con la tierra. Me siento polvo delante de mi creador. De ahí viene la palabra humildad, de humus. El humus, la tierra. Entonces no es como Condorito y Isidoro Cañone que se caían para atrás. Es un acto de adoración. Es la postración de la criatura ante la majestad de su creador. No digo que usted tiene que hacerlo de esa manera. Lo que estoy diciendo es que este término es tan fuerte porque está diciendo nuestra adoración es rebosante, pero nuestra adoración es reverente. Estamos delante de nuestro Creador. Y daría mucho para hablar esto y para explicar más, porque en la escena no es el pastor ni es el predicador el tema central. No es una experiencia mística de caerse para atrás, no es un poder que se transmite a la distancia si usted toca el receptor que está mirando. Es una decisión voluntaria, es una rendición incondicional de Dios, que está justamente ligada a lo que va a venir ahora. Y es que justamente lo que yo quiero enfatizar, que cuando nos reunimos en la presencia de Dios, nunca debemos olvidar que nuestra adoración, nuestro culto a Dios, tiene 3 ingredientes. Es rebosante, nos alegra estar en la casa del Señor, nos alegra estar con los hermanos, está lleno de alegría nuestro corazón por las obras del Señor, nos alegramos en la presencia de nuestro Dios, pero también es una adoración reverente. Nos venimos a humillar delante de Dios y recordar quién es Él. Pero en tercer lugar, y ahora es donde quiero enfatizar, nuestra adoración no solamente es rebosante y es reverente, nuestra adoración debe ser obediente. Y esto es lo que va a sostener todo lo demás. Y hay un venid que es tácito, no está puesto. El primer venid es alegrémonos. El segundo venid es adoremos. Y ahora dice el verso 7 al final: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Usted viene y se postra delante de Dios. Está allí en rendición. Dice William Temple, dando una definición de lo que es esta experiencia del hombre delante de Dios. Es el sometimiento de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el avivamiento de nuestra conciencia por su santidad. Es la alimentación de la mente por su verdad. Es la purificación de la imaginación por su belleza. Es la apertura del corazón por su amor. Y es el sometimiento de la voluntad a sus propósitos. Por eso cuando la persona ha captado quién es Dios, al punto de que se ha rendido delante de Dios, la consecuencia es esta: no endurece su corazón. Su culto a Dios no es solamente rebosante y reverente, es obediente. Y si lo primero es una cuestión tal vez estética, porque a veces tiene que ver con formas y cuestiones exteriores, esto es esencialmente lo ético de la adoración. Lo que hace que la adoración tenga verdadero significado es nuestra respuesta de obediencia a Dios.
Y usted ve que básicamente si ha reparado en estos 28 años de reunirnos en el nombre del Señor, básicamente estos son los 3 momentos de nuestro culto. Alabamos a Dios. Segundo, adoramos, nos rendimos delante del Señor y lo hacemos con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio. Pero después abrimos la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se abre, Dios espera una respuesta de obediencia incondicional. Y si eso no ocurre, ¿qué es lo que pasa? Es que nuestro corazón se empieza a endurecer. Y esto es tan fácil. Mire, este año tuvimos una conferencia en nuestra iglesia. Un cardiocirujano doctorado en Harvard dirige una de las principales clínicas de los Estados Unidos. Él estuvo en el equipo que operó al doctor Bill Clinton. Vino a dar una conferencia justamente sobre el corazón endurecido, desde la cardiología, ¿no? Increíble. Entonces él explicaba cómo, dice, bueno, ¿cómo tengo que yo para operar un corazón? Dice, es como un mecánico. Yo para arreglar el carburador tengo que parar el motor. Entonces, ¿cómo para usted un corazón? Y si le pega un tiro, lo para. Pero ¿cómo lo para que después arranque? Entonces empezó a botón y se pone duro y deja de latir. Y se para. Lo abren, lo operan. Y yo miraba todo eso y digo, qué increíble. Y él explicaba cómo en fracciones, él decía literalmente, obviamente cuando se hace un trasplante de corazón, a los pocos segundos el organismo ya detecta un cuerpo extraño y empieza el proceso de rechazo. Y si ocurre un rechazo masivo, en ese instante, dice, el corazón se endurece y no hay más nada que hacer. Y eso clínicamente se llama en cardiología corazón de piedra. Se endurece. ¿Sabe que cuando nosotros venimos reunión tras reunión y escuchamos la palabra de Dios y nos vamos con la satisfacción del deber cumplido simplemente porque alabamos, porque adoramos, porque cantamos, porque compartimos con los hermanos, nos estamos volviendo miserablemente religiosos si no tenemos el compromiso de obedecer? Y esto es lamentable en la experiencia evangélica. Ver cuánta gente que llenan iglesias, sin embargo la ética de los cristianos, su conducta, su moral ha caído tremendamente. Y antes la iglesia le predicaba a la comunidad que se arrepienta de sus pecados. Hoy es la comunidad en muchos lados donde está diciéndole a la iglesia y a los cristianos, arrepiéntanse ustedes de sus pecados. Porque nos conocen como el pueblo rebosante que se junta, que canta, que van a una iglesia. Pero cuando nos conocen el lunes, el martes, en la cancha, en el trabajo, en la oficina, tal vez nuestra vida deja mucho que desear. Y eso es básicamente un religioso. Es lo que Jesús tanto advirtió sobre los fariseos. Y usted sabe que esto los llamaba actores, hipócritas. Es un actor, es alguien que hace una puesta en escena. Y es increíble cómo gente va semana tras semana a la iglesia y usted lo encuentra después de un tiempo y sigue con los mismos vicios, los mismos pecados, los mismos problemas, los mismos resentimientos. Entonces, ¿qué evangelio, qué transformación está hablando? Si lo que nosotros estamos haciendo está transformando nuestra vida, mi hermano, uno tiene que pararse. No sé cuánto hace que tú estás congregándote aquí en la iglesia, pero tu vida de fe no puede limitarse a venir, cantar y escuchar un mensaje. A veces nosotros pensamos que venir a la iglesia, tener una familia medianamente ordenada, es la carta magna de la vida cristiana. Si más o menos estamos ahí y podemos venir a todas las reuniones, somos buenos cristianos. La pregunta es, ¿cuánto nos está transformando el Espíritu Santo y la palabra de Dios en tantas palabras, tantos mensajes, tantas exhortaciones que hemos recibido? Y no hay nada, hermano, que encoja y endurezca más rápido un corazón que haber estado en la presencia de Dios. Escuchar exactamente qué es lo que Dios quiere
y salir para no hacerlo. Y uno se va acostumbrando. ¿Y cuántas veces he escuchado un mensaje sobre la necesidad de perdonar, la obligación de perdonar? Y he salido exactamente sabiendo a quién tengo que perdonarle. Y no lo he hecho. ¿Y sabe qué ocurre? Ya deja de molestarme. Paul Tillich, en uno de sus libros sobre la religión, dice, un religioso, escuche esto, él decía, un religioso es una persona que está profundamente arrepentida el día domingo de lo que hizo el sábado y de lo que va a volver a hacer el lunes. Repito, un religioso es una persona que está profundamente arrepentida el día domingo de lo que hizo el sábado y de lo que va a volver a hacer el lunes. Puede tener una adoración rebosante, una actitud reverente, pero no un corazón obediente. Y a esa gente Jesús les endilgó aquella profecía de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón se ha endurecido. Su corazón está lejos de mí. Hermano, y esto es lo que hace la diferencia entre la vida espiritual y la religiosidad. Esa es la diferencia. En que un religioso puede venir, puede cantar, puede ofrendar, pero los años pasan y su vida no cambia. Y entonces uno debe plantearse si realmente ha entendido la fe en Jesucristo. Es muy fácil convertirse en un religioso y creer que uno está bien con Dios solamente porque viene a las reuniones toda la semana. Cito otra vez al doctor Paul Tillich en El yugo de la religión, dice: nada, escucha esto, es tan parecido y al mismo tiempo tan diferente entre sí como la espiritualidad y la religiosidad. Son tan parecidos. Nosotros decimos, no hay nada más parecido a la verdad que la mentira, ¿no? Dice, no hay nada tan parecido y al mismo tiempo tan diferente entre sí como la espiritualidad y la religiosidad. Y agrega, son tan parecidas como las hojas verdes y las hojas de otoño. Tienen la misma forma, vienen del mismo árbol, pero hay una gran diferencia. Unas tienen vida y las otras están secas y muertas. Eso es un religioso. Por eso cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de nuestra adoración a Dios, habla de una entrega de la vida, no solamente canciones, no solamente el servicio y la ofrenda. Es una actitud de obediencia incondicional a la palabra de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento un judío traía un corderito para adorar a Dios, ese corderito no simbolizaba el reemplazo de su vida. No es que él ofrecía el corderito en lugar de su vida. Ese corderito era el marco de referencia, que era la inspiración y la manera de decir, así como esta ofrenda es entregada, así está entregada mi vida. No es que yo por ofrecer el corderito puedo prescindir de ofrecer mi vida. De modo que dice la palabra de Dios, el sacrificio al Señor, dice el Salmo 50, es el corazón quebrantado. Por eso dice el Señor, yo quiero la obediencia, no el sacrificio. Si la persona ofrecía el sacrificio y no ofrecía su corazón, el sacrificio no tiene sentido. Entonces el sacrificio no era en lugar de la entrega de su vida, sino que era el punto de referencia y la expresión y la inspiración de su entrega. Así como este corderito está entregado, así es mi entrega. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento nos cambia el punto de referencia y dice, ahora el punto de referencia no es un corderito sobre un altar, es Cristo puesto en la cruz. Ese es nuestro punto de referencia. Y entonces Pablo, después de exhibir toda esta doctrina en la carta a los Romanos, llega al capítulo 12 y entonces les dice, ahora les ruego por la misericordia de Dios que así ustedes presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque este es el culto que Dios quiere. ¿Cómo es nuestra adoración?
Si va a ser espiritual y no simplemente una liturgia religiosa, debe ser rebosante. Es reverente, pero es obediente. Mire cómo termina el Salmo. Verso 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Cuando usted estudia un texto, es muy importante que mire cómo abre y cómo cierra. Y es interesante que este salmo abre con la invitación, venid, y cierra con el reposo. Una invitación, vengan al Señor, nos juntemos en la presencia del Señor. Y termina recordando que si usted viene en los términos que Dios exige, ellos no tuvieron el reposo, pero venir en los términos que Dios enseña trae reposo a la vida. Así lo planteó Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Cuando Él dijo, ustedes vengan, abre con esa palabra, y vengan en los términos que yo digo, y acepten mi yugo sobre ustedes. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y ustedes van a tener reposo. Por eso, venir a la presencia de Dios no es cualquier cosa, es una experiencia sublime. Cuando John Wesley cuestionaba un siglo después a los cuáqueros, él decía, los místicos y los religiosos se entusiasman con su experiencia, los cristianos se entusiasman con su Dios. No venimos para entusiasmarnos con nuestra experiencia, venimos a entusiasmarnos con nuestro Dios. Llenar nuestra mente, nuestro corazón de su palabra, gozarnos en la comunión, adorar al Señor. Es una experiencia rebosante, es una experiencia reverente, pero es una experiencia obediente. Cada domingo cuando se han reunido a celebrar la cena del Señor, cada semana cuando se han reunido a adorar y a orar y han ofrendado y se han reunido para trabajar, ¿sabe qué? Si ha sido una experiencia espiritual, tiene que haber sido en estos términos. Y el trabajar y el llevar adelante con tanto esfuerzo la obra por tantos años, sin duda que desgasta. Pero cuando uno viene en los términos de Dios, uno en medio de todas las luchas, uno experimenta el reposo de Dios. Miren, Martin Luther King, usted sabe que además de ser un líder político y que luchó por los derechos de los negros en Estados Unidos, él tenía una ascendencia protestante, él era pastor. Y entonces muchos de sus discursos, aunque tenían una connotación política, por la cuestión social de ese momento, estaban armados como sermones. Usted vio que así como un predicador agarra un tópico y lo va repitiendo, o una verdad central y lo va repitiendo en el sermón. Él, ¿se acuerdan de su famoso sermón, Yo tengo un sueño, ¿no? Que era una arenga política, pero iba repitiendo esa frase. Y tal vez este sea el discurso más conocido. Pero hay algo interesante, y obviamente esto usted lo puede, hoy está todo internet, después lo puede leer al discurso. Pero el último discurso, la noche antes que él muere, él predica un discurso, una arenga, hace una arenga. Estaba hablando a empleados de la salud y él, así como en otra oportunidad había dicho, tengo un sueño, él usó en ese discurso, yo estuve en el monte. Y él les va diciendo y hace referencia a Moisés cuando estuvo en el monte y vio la gloria. Y él les dice a toda la gente de color que estaba allí, puede ser que yo no entre en la tierra con ustedes, pero ya estuve en el monte. Le leo una frase final, él dice, no sé bien lo que pasará de aquí en adelante. Al otro día lo mataron. Ese fue un discurso dado el 3 de abril de 1968. No sé lo que va a pasar más adelante. Hay días difíciles, pero realmente ahora eso ya no importa. Porque ya he estado en la montaña, he subido a la cima. Como cualquier persona me gustaría tener una vida larga y eso tiene su lugar. Pero no es lo que me preocupa ahora.
Yo ahora solamente quiero hacer la voluntad de Dios. Dios me ha permitido subir hasta la cima. Y he mirado. Y también he visto la tierra prometida. Puede ser que no llegue con ustedes. Pero quiero que sepan esta noche que nosotros como pueblo llegaremos allá. Esta noche estoy feliz. No me preocupa otra cosa. No me importa lo que pase. No le temo a ningún hombre. No le temo a nadie. Ya he estado en la montaña. Y he visto la gloria del Señor. ¡Puah! ¡Qué manera de terminar una vida! Yo creo que algo así pasa cuando nos juntamos como pueblo de Dios. ¿Quién sabe lo que nos puede deparar esta semana? Pero cuando nosotros venimos, hemos estado en la presencia de Dios. Y hemos venido con una actitud rebosante, con una actitud reverente, pero con una actitud obediente. Y sabemos que entramos al reposo de Dios. Y sabemos que va a haber dificultades. Y ignoramos las cosas que pueden venir. Pero estar en la presencia de Dios todo lo cambia. Hermano, por los años que vengan y que sigan trabajando y se sigan reuniendo en el nombre del Señor, nunca olvide esto. Estar en la presencia de Dios tiene un precio. Solamente por estar. Usted, si viene en los términos de Dios, va a escuchar la palabra de Dios. Y eso tiene un precio. Hacerlo tiene un precio. Pero el costo del incumplimiento siempre es más alto que el costo del cumplimiento. Obedecer tiene un precio. Dice el doctor Edwin Cole, es difícil convivir con la presión de la inmoralidad, pero siempre va a ser más difícil convivir con las consecuencias de la inmoralidad. Obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña cada vez que nos reunimos tiene un precio. Pero no obedecerlo tiene un precio más alto. Y muchos lo han pagado. Y hoy son simplemente religiosos. Por eso, hermano, no deje que la llama del Espíritu Santo deje de arder en su vida. Usted venga a la presencia del Señor. Venid, aclamemos, vengamos con alegría, vengamos con una actitud rebosante, vengamos con un corazón reverente, pero vengamos con un corazón obediente. Y ojalá que al reunirnos estos días en la presencia de Dios, lo hagamos con esta actitud. Y vamos a poder decir como este hombre aquel día antes de su muerte: he estado en la presencia de Dios. No tengo temor a lo que viene. Estoy en paz. Disfruto el reposo de Dios. He estado en la presencia de Dios. Vamos a inclinarnos delante del Señor. Y vamos a pedir que en estos días, vamos a dejar esto solamente como introducción, Él nos hable y podamos salir de este lugar con un corazón lleno del gozo, de la paz, del reposo de Dios y dispuestos a obedecer su palabra. Padre, te damos gracias por todos estos años de poder abrir este lugar para predicar tu palabra. Cuántos sermones se han predicado, cuántas enseñanzas hemos recibido, cuánto hemos aprendido. Y Señor, no queremos irnos pensando que hemos cumplido nuestro deber solamente por venir, por cantar, por estar. Es que ahora tenemos el compromiso de obedecer tu palabra. Señor, que en estos días que nos vamos a reunir como familia, como pueblo, como iglesia, podamos venir a festejar tu fidelidad, tu grandeza, tu santidad. Podamos tener un corazón rebosante por tu presencia en medio de tu pueblo. Podamos venir con un corazón reverente y quebrantado delante de ti a humillarnos. Y podamos venir con un corazón obediente para decir como aquel niño: habla, que tu siervo oye. Esa expresión que convirtió a un niño en un profeta, porque estuvo dispuesto a tomar en serio tu palabra. Señor, danos este corazón para que te honremos cada día de nuestra vida. Te pedimos que nos hables en este tiempo que vamos a compartir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Son dos cosas muy diferentes.
Porque dar gracias es un acto. ¿Recuerda usted los 10 leprosos a los que Jesús sanó? Usted imagínese esas personas marginadas de la sociedad, separados de su familia, de pronto ver que Jesús los ha sanado y que pueden volver a su familia, que pueden volver a la comunidad. ¿Usted piensa que se habrán sentido agradecidos o habrán estado disgustados con que Jesús los sanó? ¿Habrán estado contentos, felices por lo que ocurrió? ¿Se habrán sentido agradecidos por la sanidad? Supongo que sí. Es probable que los 10 se sintieron agradecidos, pero solo uno dio gracias. La convirtió a la gratitud en un acto público. Por eso la Biblia no dice, siéntanse agradecidos. Tampoco nos dice, estén agradecidos. Dice, den gracias. Con lo cual se presupone una convocatoria en la que necesitamos expresar como comunidad de fe nuestra gratitud al Señor. Semanalmente ustedes por 28 años se han reunido para adorar al Señor y para juntos como familia del Señor dar gracias a Dios. Y hoy nos juntamos y miramos para atrás y venimos para decir gracias, Señor. Y no es lo mismo hacerlo solo. Por eso está la invitación, venid. Escuche lo que un escritor, pensador, filósofo cristiano, C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, dice algo sumamente sugestivo al respecto. Quiero que por favor le hinque los dientes a este concepto. Dice C.S. Lewis en su libro Reflexiones de los Salmos: el hecho más obvio con respecto a la alabanza, sea a Dios o a cualquier otra cosa, se me ha escapado toda mi vida. Pues la limitaba solamente a considerarla como un elogio o una aprobación. Y nunca había notado que toda alegría espontáneamente necesita ser compartida para que llegue a su clímax. Lo que él está diciendo es que cuando brota espontáneamente la alabanza o la gratitud, si usted no la comparte, no la hace pública, se produce un cortocircuito en nuestras emociones. Por eso no es lo mismo ver un partido del Mundial solo que verlo con otro. ¿Por qué? Porque cuando usted va a gritar un gol, y claro que lo puede hacer solo, pero si usted va a vivir ese momento solo, vio una jugada y de pronto hay otras personas que están en la casa y no la vieron, ¿qué es lo que naturalmente surge a usted? Llamar a otro, Juan, vení a verlo, no te pierdas esto. ¿Por qué surge naturalmente el querer compartirlo en vez de disfrutarlo? Nuestras emociones sufren un cortocircuito si no es el escritor de este salmo. Este salmo tiene que ver con el primero de los mandamientos. Todo en nuestra vida se define a partir de esto. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida? Todo en tu matrimonio, en tu carrera, en tu trabajo se define a partir de esto. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida? Por eso el decálogo de Moisés, el primero de los mandamientos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es un lugar que Dios no comparte con nadie. Es un lugar exclusivo y excluyente. Y en este salmo tenemos la invitación del pueblo de Dios a venir a celebrar a Dios, a traer gratitud. Hemos visto allí que hay una repetida invitación: venid, venid. Y antes de mirar el salmo quiero decir lo importante de esa invitación. Lo importante de esa invitación es que el salmista está proponiendo una experiencia de comunidad, una experiencia de familia, una experiencia compartida. Y esto es sumamente importante en la experiencia de gratitud y de alabanza. ¿Sabe por qué? Porque la palabra gratitud, especialmente la palabra gratitud en el Antiguo Testamento y muchas veces alabanza, implica por sí mismo el término hebreo que es un acto público. Usted sabe que no es lo mismo sentirse agradecido, no es lo mismo estar agradecido que dar gracias. Son dos cosas muy diferentes. Porque dar gracias es un acto. ¿Recuerda usted los 10 leprosos a los que Jesús sanó?
Usted imagínese esas personas marginadas de la sociedad, separados de su familia, de pronto ver que Jesús los ha sanado y que pueden volver a su familia, que pueden volver a la comunidad. ¿Usted piensa que se habrán sentido agradecidos o habrán estado disgustados con que Jesús los sanó? ¿Habrán estado contentos, felices por lo que ocurrió? ¿Se habrán sentido agradecidos por la sanidad? Supongo que sí. Es probable que los 10 se sintieron agradecidos, pero solo uno dio gracias. La convirtió a la gratitud en un acto público. Por eso la Biblia no dice, siéntanse agradecidos. Tampoco nos dice, estén agradecidos. Dice, den gracias. Con lo cual se presupone una convocatoria en la que necesitamos expresar como comunidad de fe nuestra gratitud al Señor. Semanalmente, ustedes por 28 años. Usted sabe que no es lo mismo sentirse agradecido, no es lo mismo estar agradecido que dar gracias. Son dos cosas muy diferentes. Porque dar gracias es un acto. ¿Recuerda usted los 10 leprosos a los que Jesús sanó? Usted imagínese esas personas marginadas de la sociedad, separados de su familia, de pronto ver que Jesús los ha sanado y que pueden volver a su familia, que pueden volver a la comunidad. ¿Usted piensa que se habrán sentido agradecidos o habrán estado disgustados con que Jesús los sanó? ¿Habrán estado contentos, felices por lo que ocurrió? ¿Se habrán sentido agradecidos por la sanidad? Supongo que sí. Es probable que los 10 se sintieron agradecidos, pero solo uno dio gracias. La convirtió a la gratitud en un acto público. Por eso la Biblia no dice, siéntanse agradecidos. Tampoco nos dice, estén agradecidos. Dice, den gracias. Con lo cual se presupone una convocatoria en la que necesitamos expresar como comunidad de fe nuestra gratitud al Señor. Semanalmente, ustedes por 28 años se han reunido para adorar al Señor y para juntos como familia del Señor dar gracias a Dios. Y hoy nos juntamos y miramos para atrás y venimos para decir, gracias Señor. Y no es lo mismo hacerlo solo. Por eso está la invitación, venid. Escuche lo que un escritor, pensador, filósofo cristiano, C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, dice algo sumamente sugestivo al respecto. Quiero que por favor le hinque los dientes a este concepto. Dice C.S. Lewis en su libro Reflexiones de los Salmos: el hecho más obvio con respecto a la alabanza, sea a Dios o a cualquier otra cosa, se me ha escapado toda mi vida. Pues la limitaba solamente a considerarla como un elogio o una aprobación. Y nunca había notado que toda alegría espontáneamente necesita ser compartida para que llegue a su clímax. Lo que él está diciendo es que cuando brota espontáneamente la alabanza o la gratitud, si usted no la comparte, no la hace pública, se produce un cortocircuito en nuestras emociones. Por eso no es lo mismo ver un partido del Mundial solo que verlo con otro. ¿Por qué? Porque cuando usted va a gritar un gol, y claro que lo puede hacer solo, pero si usted va a vivir ese momento solo, vio una jugada y de pronto hay otras personas que están en la casa y no la vieron, ¿qué es lo que naturalmente surge a usted? Llamar a otra. Es la purificación de la imaginación por su belleza, es la apertura del corazón por su amor y es el sometimiento de la voluntad a sus propósitos. Por eso cuando la persona ha captado quién es Dios, al punto de que se ha rendido delante de Dios, la consecuencia es esta: no endurece su corazón. Su culto a Dios no es solamente rebosante y reverente, es obediente. Y si lo primero es una cuestión tal vez estética, porque a veces tiene que ver con formas y cuestiones exteriores, esto es esencialmente lo ético de la adoración. Lo que hace que la adoración tenga verdadero significado es nuestra respuesta de obediencia a Dios. Y usted ve que básicamente si ha reparado en estos 28 años de reunirnos en el nombre del Señor, básicamente estos son los 3 momentos de nuestro culto. Alabamos a Dios,
Segundo, adoramos, nos rendimos delante del Señor y lo hacemos con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio. Pero después abrimos la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se abre, Dios espera una respuesta de obediencia incondicional. Y si eso no ocurre, ¿qué es lo que pasa? Es que nuestro corazón se empieza a endurecer. Y esto es tan fácil. Mire, este año tuvimos una conferencia en nuestra iglesia. Un cardiocirujano doctorado en Harvard dirige una de las principales clínicas de los Estados Unidos. Él estuvo en el equipo que operó al doctor Bill Clinton. Vino a dar una conferencia justamente sobre el corazón endurecido, desde la cardiología, ¿no? Increíble. Entonces él explicaba cómo, dice, bueno, ¿cómo tengo que yo para operar un corazón? Dice, es como un mecánico. Yo para arreglar el carburador tengo que parar el motor. Entonces, ¿cómo para usted un corazón? Y si le pega un tiro, lo para. Pero ¿cómo lo para que después arranque? Entonces empezó a botón y se pone duro y deja de latir. Y se para. Lo abren, lo operan. Y yo miraba todo eso y digo, qué increíble. Y él explicaba cómo en fracciones, él decía literalmente, obviamente cuando se hace un trasplante de corazón, a los pocos segundos el organismo ya detecta un cuerpo extraño y empieza el proceso de rechazo. Y si ocurre un rechazo masivo, en ese instante, dice, el corazón se endurece y no hay más nada que hacer. Y eso clínicamente se llama en cardiología corazón de piedra. Se endurece. ¿Sabe que cuando nosotros venimos reunión tras reunión, la Biblia nos tiene que volver a aclarar esto? Porque tal vez usted, y digo esto porque me ha tocado lamentablemente mucho tiempo, dedicar mucho tiempo del tiempo que tendríamos que usar para enseñar la Biblia, para explicar cosas que la gente se confunde mirando programas de televisión y cosas así, ¿no? Lo llamativo de esto es que en estas maneras de querer evidenciar el poder de Dios, para que la gente tenga la señal de mi iglesia y no la de otra iglesia, había que crear una atmósfera y la persona empezar a crear una expectativa. Y ahí viene el Espíritu, y entonces la gente va a empezar a caerse. Y es que todas las caídas en la Biblia son para adelante. Nunca una persona en la Biblia se cae para atrás. Y lo digo por este término que está aquí. Aún Juan en Apocalipsis, porque esto es literalmente inclinarse delante de Dios. Y la diferencia está que cuando usted se inclina hacia adelante es un acto voluntario. No es una experiencia como en los cultos paganos que la gente se caía para atrás. Y si es para adelante y es un acto voluntario, usted ya no necesita la mano de una persona más espiritual y con una unción especial. Con lo cual ya desaparece la escena central de un predicador o de un pastor. Cada vez que la Biblia habla de la postración, habla de un acto voluntario donde literalmente las personas llegaban a besar el suelo. Es un acto de descreación, es decir, la persona literalmente siente, me hago uno con la tierra. Por eso dice, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. ¿Por qué está la referencia a Dios como nuestro Hacedor? Porque en ese acto, digo, como de descreación, es como que el hombre se vuelve uno con la tierra. Me siento polvo delante de mi Creador. De ahí viene la palabra humildad, de humus. El humus, la tierra. Entonces no es como Condorito y Isidoro Cañone que se caían para atrás. Es un acto de adoración. Es la postración de la criatura ante la majestad de su Creador. No digo que usted tiene que hacerlo de esa manera. Lo que estoy diciendo es que este término es tan fuerte porque está diciendo nuestra adoración es rebosante, pero nuestra adoración es reverente. Estamos delante de nuestro Creador. Y daría mucho para hablar esto. Y para explicar más, porque en la escena no es el pastor ni es el predicador, pero cañones que se caían para atrás.
Es un acto de adoración. Es la postración de la criatura ante la majestad de su Creador. No digo que usted tiene que hacerlo de esa manera. Lo que estoy diciendo es que este término es tan fuerte porque está diciendo nuestra adoración es rebosante, pero nuestra adoración es reverente. Estamos delante de nuestro Creador. Y daría mucho para hablar esto y para explicar más, porque en la escena no es el pastor ni es el predicador el tema central. No es una experiencia mística de caerse para atrás, no es un poder que se transmite a la distancia si usted toca el receptor que está mirando. Es una decisión voluntaria, es una rendición incondicional de Dios, que está justamente ligada a lo que va a venir ahora. Y es que es justamente lo que yo quiero enfatizar, que cuando nos reunimos en la presencia de Dios, nunca debemos olvidar que nuestra adoración, nuestro culto a Dios, tiene 3 ingredientes. Es rebosante, nos alegra estar en la casa del Señor, nos alegra estar con los hermanos, está lleno de alegría nuestro corazón por las obras del Señor, nos alegramos en la presencia de nuestro Dios, pero también es una adoración reverente. Nos venimos a humillar delante de Dios y recordar quién es Él. Pero en tercer lugar, y ahora es donde quiero enfatizar, nuestra adoración no solamente es rebosante y es reverente, nuestra adoración debe ser obediente. Y esto es lo que va a sostener todo lo demás. Y hay un venid que es tácito, no está puesto. El primer venid es alegrémonos. El segundo venid es adoremos. Y ahora dice el verso 7 al final: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Usted viene y se postra delante de Dios. Está allí en rendición. Dice William Temple, dando una definición de lo que es esta experiencia del hombre delante de Dios. Es el sometimiento de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el avivamiento de nuestra conciencia por su santidad. Es la alimentación de la mente por su verdad. Es la purificación de la imaginación por su belleza. Naturalmente el querer compartirlo en vez de disfrutarlo. Nuestras emociones sufren un cortocircuito si nosotros no compartimos lo que queremos elogiar. Por eso lo primero que hacemos cuando gritamos una jugada, un gol, es mirar a alguien al lado. ¿Viste eso? Y lo gritamos. Y no es lo mismo gritar un gol solo que gritarlo en familia. No es lo mismo estar solo en casa dando gracias a Dios que venir como familia y decirnos unos a otros: el Señor ha sido bueno, alabemos al Señor, demos gracias y escuchamos los testimonios y vemos lo que Dios está haciendo en la vida de todos y cada uno. Entonces es necesario decir venir, es necesaria la convocatoria, es necesaria la experiencia de comunidad, la adoración, la alabanza y la gratitud. Surge ese cortocircuito si no se responde a esta invitación. Debe ser algo compartido. Habiendo dicho esto, y puesto que nosotros nos hemos convocado en el nombre del Señor, yo quisiera desdoblar este salmo en las 3 partes naturales que tiene para entender cómo debe ser nuestra actitud delante de Dios. ¿Cómo es que venimos a adorar al Señor? Y en primer lugar, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración al Señor debe ser rebosante. Mire cómo empieza el Salmo. Venid, aclamemos alegremente. Y esto implica que es algo que rebasa nuestras emociones. Por eso la alabanza debe ser algo rebosante. Debe ser algo
alegre. Venimos con un corazón dispuesto y lleno. Usted sabe que la palabra latina para alabanza es la palabra pretium, que es nuestro término precio, es decir, cómo vos tasás algo. Nuestra alabanza, nuestras oraciones, nuestras experiencias de comunidad, de fe, de pueblo de Dios, de familia de Dios, expresan cuánto nosotros tasamos a Dios. ¿Cuánto vale Dios para vos? Eso es lo que nosotros decimos en la manera como expresamos nuestra devoción, nuestros cánticos, nuestras ofrendas, nuestras oraciones. Por eso David dice, debe ser algo rebosante, porque es delante de su presencia. Dice, lleguemos, verso 2, ante su presencia, obediente. Y si lo primero es una cuestión tal vez estética, porque a veces tiene que ver con formas y cuestiones exteriores, esto es esencialmente lo ético de la adoración. Lo que hace que la adoración tenga verdadero significado es nuestra respuesta de obediencia a Dios. Y usted ve que básicamente si ha reparado en estos 28 años de reunirnos en el nombre del Señor, básicamente estos son los 3 momentos de nuestro culto. Alabamos a Dios. Segundo, adoramos. Nos rendimos delante del Señor y lo hacemos con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio. Pero después abrimos la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se abre, Dios espera una respuesta de obediencia incondicional. Y si eso no ocurre, ¿qué es lo que pasa? Es que nuestro corazón se empieza a endurecer. Y esto es tan fácil. Mire, este año tuvimos una conferencia en nuestra iglesia. Un cardiocirujano doctorado en Harvard dirige una de las principales clínicas de los Estados Unidos. Él estuvo en el equipo que operó al doctor Bill Clinton. Vino a dar una conferencia justamente sobre el corazón endurecido. Desde la cardiología, ¿no? Increíble. Entonces él explicaba cómo, dice, bueno, ¿cómo tengo que yo para operar un corazón? Dice, es como un mecánico. Yo para arreglar el carburador tengo que parar el motor. Entonces, ¿cómo para usted un corazón? Y si le pega un tiro, lo para. Pero ¿cómo lo para que después arranque? Entonces empezó a botón y se pone duro y deja de latir. Y se para. Lo abren, lo operan. Y yo miraba todo eso y digo, qué increíble. Y él explicaba cómo en fracciones, él decía literalmente, obviamente cuando se hace un trasplante de corazón, a los pocos segundos el organismo ya detecta un cuerpo extraño y empieza el proceso de rechazo. Y si ocurre un rechazo masivo, en ese instante, dice, el corazón se endurece y no hay más nada que hacer. Y eso clínicamente se llama en cardiología corazón de piedra. Se endurece. ¿Sabe que cuando nosotros venimos reunión tras reunión y escuchamos la palabra de Dios y nos vamos con la satisfacción del deber cumplido simplemente porque alabamos, porque adoramos, porque cantamos, porque compartimos con los hermanos, nos estamos volviendo miserablemente religiosos si no tenemos el compromiso de obedecer? Y esto es lamentable en la experiencia evangélica. Ver cuánta gente que llena egoísmo, sentirse agradecido, no es lo mismo estar agradecido que dar gracias. Son 2 cosas muy diferentes. Porque dar gracias es un acto. ¿Recuerda usted los 10 leprosos a los que Jesús sanó? Usted imagínese esas personas marginadas de la sociedad, separados de su familia, de pronto ver que Jesús los ha sanado y que pueden volver a su familia, que pueden volver a la comunidad. ¿Usted piensa que se habrán sentido agradecidos o habrán estado disgustados con que Jesús los sanó? ¿Habrán estado contentos, felices por lo que ocurrió? ¿Se habrán sentido agradecidos por la sanidad? Supongo que sí. Es probable que los 10 se sintieron agradecidos, pero solo uno dio gracias. La convirtió a la gratitud en un acto público. Por eso la Biblia no dice siéntanse agradecidos. Tampoco nos dice estén agradecidos. Dice
den gracias. Con lo cual se presupone una convocatoria en la que necesitamos expresar como comunidad de fe nuestra gratitud al Señor. Semanalmente ustedes por 28 años se han reunido para adorar al Señor y para juntos como familia del Señor dar gracias a Dios. Y hoy nos juntamos y miramos para atrás y venimos para decir gracias, Señor. Y no es lo mismo hacerlo solo. Por eso está la invitación, venid. Escuche lo que un escritor, pensador, filósofo cristiano, C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, dice algo sumamente sugestivo al respecto. Quiero que por favor le hinque los dientes a este concepto. Dice C.S. Lewis en su libro Reflexiones de los Salmos: el hecho más obvio con respecto a la alabanza, sea a Dios o a cualquier otra cosa, se me ha escapado toda mi vida, pues la limitaba solamente a considerarla como un elogio o una aprobación, y nunca había notado que toda alegría espontáneamente necesita ser compartida para que llegue a su clímax. Lo que él está diciendo es que cuando brota espontáneamente la alabanza o la gratitud, si usted no la comparte, no la hace pública, se produce un cortocircuito en nuestras emociones. Por eso no es lo mismo ver un partido del Mundial solo que verlo con otro. ¿Por qué? Porque cuando usted va a gritar un gol, y claro que lo puede hacer solo, pero si usted va a vivir ese momento solo, vio una jugada y de pronto hay otras personas que están en la casa y no la vieron, ¿qué es lo que naturalmente surge a usted? Llamar a otro, Juan, vení a verlo. Mi furor, que no entrarían en mi reposo. Es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Este es un precioso salmo de David. ¿Y cómo sabemos que lo escribió David? No tiene ningún título el salmo. Y sabemos que lo escribió David porque es el salmo que más veces se cita en el Nuevo Testamento. Y cuando el escritor a los hebreos cita este salmo, particularmente cita esa frase que hemos leído al final: si oyeres hoy su corazón, su voz, no endurezcas tu corazón. El escritor a los hebreos dice, como dice David. Y sabemos entonces, por el libro de Hebreos, que David es el escritor de este salmo. Este salmo tiene que ver con el primero de los mandamientos. Todo en nuestra vida se define a partir de esto. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida? Todo en tu matrimonio, en tu carrera, en tu trabajo se define a partir de esto. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida? Por eso el decálogo de Moisés, el primero de los mandamientos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es un lugar que Dios no comparte con nadie. Es un lugar exclusivo y excluyente. Y en este salmo tenemos la invitación del pueblo de Dios a venir a celebrar a Dios, a traer gratitud. Hemos visto allí que hay una repetida invitación: venid, venid. Y antes de mirar el salmo quiero decir lo importante de esa invitación. Lo importante de esa invitación es que el salmista está proponiendo una experiencia de comunidad, una experiencia de familia, una experiencia compartida. Y esto es sumamente importante en la experiencia de gratitud y de alabanza. ¿Sabe por qué? Porque la palabra gratitud, especialmente la palabra gratitud en el Antiguo Testamento y muchas veces alabanza, implica por sí mismo el término hebreo que es un acto público. Usted sabe que no es lo mismo sentirse agradecido, no es lo mismo estar agradecido que dar gracias. Son dos cosas muy diferentes. Porque dar gracias es un acto. ¿Recuerda usted los 10 leprosos a los que Jesús sanó? Usted imagínese esas personas marginadas de la sociedad, separados de su familia, de pronto ver que Jesús los ha sanado y que pueden volver a su familia, que pueden volver a la